cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos a partir del punto 1805. Estamos en el capítulo sobre las virtudes y abrimos un apartado que tiene como título Distinción de las virtudes cardinales. Vamos a comenzar en este punto 1805. Virtudes cardinales, distinguiéndolas de las virtudes teologales. Sabéis que las teologales son fe, esperanza y caridad, que las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Bueno, pues vamos a introducir este tema leyendo el punto 1805. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental. Por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Aquí hay una cita del libro de la Sabiduría, Sabiduría 8:7, que dice: ¿amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. Virtudes cardinales. Alguno podría pensar que la palabra cardinales viene de cardenal, ni mucho menos. Esto no tiene nada que ver con los cardenales de la Iglesia Católica. No, las virtudes cardinales tienen una etimología que es distinta. La etimología de esta palabra existía en las ciudades romanas, existía lo que se llamaba el cardo máximo, que era una calle que cruzaba de norte a sur toda la ciudad pasando por el medio. De ahí viene la palabra cardinales. Era una costumbre que en la ciudad romana existiese un trazado como una vía principal, lo que hoy en día llamaríamos pues la avenida principal o la gran vía o alguna cosa así, pero pasando por el centro. Bueno, pues de ese cardo, de esa gran vía que era el eje de la ciudad, de ahí ha venido eso de que tiene una importancia cardinal. Tiene importancia cardinal quiere decir que es el eje de una cuestión, ¿no? Entonces cuando se utiliza esa palabra, cogiendo de la etimología de cómo los romanos hacían una calle que pasaba por el centro, que era en torno a ella se vertebraba, ¿no?, toda la vida de la ciudad, de ahí ha venido lo de es que esto tiene una importancia cardinal, y ha venido también lo de las virtudes cardinales, ¿no?, las virtudes principales. Bueno, luego también de ahí ha venido pues los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. También ha venido tomando de esa etimología de las ciudades romanas, ¿no?, de cómo se configuraban en su calle principal. Los 4 puntos cardinales, ¿qué quiere decir? Pues aplicado a este tema de las virtudes. Bueno, pues también es una imagen que entronca bien, ¿no?, engloba bien lo que queremos decir. O sea, el resto de las virtudes, que hay muchas virtudes, ¿no? Santo Tomás describe hasta 50 virtudes. El resto de las virtudes están como encuadradas, están englobadas, están ordenadas en torno a estos 4 puntos cardinales, estas cuatro virtudes que ordenan todas las demás, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y las virtudes, también es un ejemplo de los 4 puntos cardinales, etcétera, es un ejemplo, esa base etimológica, para entender que las virtudes también tienen que crecer de una manera equilibrada y conjuntada. Aquí no vale que alguien se especialice en una virtud abandonando las demás, ¿no? Eso no serviría. Imaginaros a alguien que diga, yo he optado por la virtud de la generosidad, y ahora a mí que no me hablen de humildad, ¿no? Pues es que sería un monstruo, ¿eh? O sea, todas las virtudes tienen que ir creciendo conjuntadamente, no más o menos, claro, por supuesto que pecamos más de una que de otra, y a cada uno nos aprieta el zapato más por un lado, ¿no? Pero lo lógico es que en la medida en que uno crezca en una virtud, sin darse cuenta, también está creciendo en la otra. La vida cristiana no está hecha en base a acciones aisladas que son como islotes que no tienen relación. Claro que tienen repercusiones y muy serias. El que yo crezca en una virtud o el que caiga en un pecado debilita el resto de las virtudes, o
aunque yo fortalezca una virtud, también está consolidando las demás, ¿no? O sea que las virtudes crecen en base pues a esta especie de norte, sur, este, oeste, esta especie de panorama que engloba nuestra vida moral, ¿no? De ahí viene lo de virtudes cardinales, ¿eh? También lo digo un poco pues por si otros se han acostumbrado, aunque el catecismo utiliza aquí virtudes cardinales, en otras ocasiones en la tradición de la Iglesia se las ha llamado virtudes morales. Lo digo por si a alguien se le hace como más familiar en su, bueno, pues en los conceptos que recibió desde pequeño o lo que fuere. Virtudes cardinales o virtudes morales, pero estamos hablando de lo mismo, distinguiéndolas de las virtudes teologales. Porque las virtudes teologales son aquellas, o sea, fe, esperanza y caridad, que tienen por objeto inmediato al mismo Dios. Es la fe, la esperanza y la caridad, teniendo a Dios como objeto mismo de esas virtudes, ¿no? Sin embargo, las virtudes morales no tienen por objeto inmediato a Dios mismo, sino tienen como objeto estas virtudes morales o cardinales el bien honesto, ¿no? El bien que nos conduce a Dios. Mientras que las virtudes, la fe y la esperanza y la caridad, las virtudes teologales, se refieren a mi relación con Dios mismo. Estas otras virtudes, las cardinales o las morales, se refieren a mi elección del bien honesto, que claro, que en última instancia me conduce a Dios, claro, pero es la elección del bien y la verdad en esta vida. Están como ordenando toda la actividad moral del hombre hacia el fin último sobrenatural. Bueno, pues damos un paso para entender que en la Biblia se señala en ocasiones a una especie como si fuese cadenas de virtudes morales. O sea, que las virtudes morales están como encadenadas. Por ejemplo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Y allí se dice: por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. O sea, aquí San Pedro, en esta carta va describiendo cómo las virtudes están concatenadas, ¿no? Unas detrás de otras. Bueno, y tal es así que esto hay en distintos, podríamos citar otros textos más, y bueno, pues no de una manera muy ordenada, sino que unos hacen un tipo de cadenas, otros textos señalan más bien otras. En el libro de Sabiduría, que es el texto que recoge este punto del catecismo que estamos hoy comentando, Sabiduría 8.7, es el lugar de la Sagrada Escritura en el que se recogen estas 4 virtudes famosas que hemos llamado pues las virtudes cardinales o morales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sabiduría 8.7. Pues ahí es donde la tradición de la Iglesia tomó la base bíblica para formular pues esa doctrina sobre que hay 4 virtudes cardinales. Son las virtudes más provechosas para los hombres en la vida, según dice el libro de la Sabiduría. Bueno, hay que decir que ya antes del Señor, de la llegada del Señor, ya los filósofos paganos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón y otros, ¿no?, hablaron de estas 4 virtudes, que eran, como decía, potencias reguladoras de la vida moral, ¿eh? San Ambrosio, que fue esa especie de padre espiritual de San Agustín, ¿no?, fue el que les dio este famoso nombre de virtudes cardinales, por aquello del cardo o de la vía principal de las ciudades romanas, ¿no? Fue San Ambrosio el que las bautizó con este nombre. San Agustín las consideró como 4 modalidades fundamentales que toma la caridad, ¿eh? Él decía, la caridad toma 4 modalidades. O sea, se pone como 4 semblantes de la caridad. La prudencia, justicia, fortaleza y templanza son 4 semblantes de la caridad. Santo Tomás trató de este tema largamente en la Suma Teológica. Trató largamente de las 4 virtudes teologales. Él, además de haber distinguido en la Suma Teológica más de 50 virtudes,
Sin embargo, dice que hay 4, que aunque se pueden tratar de ellas específicamente, de cada una de estas 4, ¿no?, regulan y fortalecen el dinamismo de todas las 50. Y estas 4, que son las que regulan y fortalecen, que digamos que las 50 podrían clasificarse dentro de estas 4, ¿no? Y estas 4 son por las que estamos comentando, las cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. ¿Cómo explica Santo Tomás en la Suma Teológica estas 4 virtudes que están como regulando y fortaleciendo y de alguna manera subdividiendo esas 50 virtudes? ¿Cómo lo explica? Bueno, pues él dice que en el hombre, en el ser humano, hay 4 potencias que han de ser vestidas por las virtudes. ¿Y qué potencias son esas que tienen que ser como revestidas de las virtudes? Él dice la razón, la voluntad, el apetito concupiscible, o sea, es decir, la atracción natural que uno siente hacia, la atracción sensible que uno siente así, o pasional, ¿no?, que siente hacia el bien, y el apetito irascible. Y el apetito irascible es como la repugnancia sensible que alguien siente hacia el mal. O sea, él dice, en el hombre hay como 4 potencias, la razón, la voluntad, el apetito concupiscible, el apetito irascible, y tienen que ser revestidas de estas 4 virtudes. Y además, como el hombre está enfermo, estamos tocados, porque el pecado original ha tocado un poco, pues, por una parte, ese apetito irascible. Digamos que el pecado lo ha tocado, porque a veces perdemos la paz y perdemos los nervios, y en vez de sentir una repulsión, que es buena sentirla, ¿no?, una repulsión hacia el mal, sensible, pero también a veces la sacamos de quicio, ¿no? O en vez de tener un apetito concupiscible que es bueno, o sea, una especie de pasión atrayente hacia el bien, a veces pues esa pasión atrayente no es precisamente hacia el bien. Y también la propia voluntad y la propia razón, como resulta que tenemos una cierta distorsión que ha introducido el pecado en nosotros, pues entonces estas 4 potencias, dice él, tienen que ser revestidas de estos hábitos virtuosos, ¿no?, para que las cosas no se nos vayan de la mano, para entendernos, ¿no? Y entonces cada una de estas 4 potencias tiene que ser revestida. Así lo explica Santo Tomás, ¿no?, en la Suma Teológica. Entonces, pues, la prudencia es la que rige la actividad de la razón. La justicia es la que fortalece la voluntad. La fortaleza es la que asiste a esa especie de sensualidad irascible. Y la templanza, la que regula la sensualidad concupiscible. Así distingue, más o menos Santo Tomás, cómo cada una de estas 4 virtudes cardinales está incidiendo pues en esas 4 potencias principales del hombre. Resumo brevemente, decíamos que son 4 decía Santo Tomás que son 4 las potencias: razón, voluntad, apetito concupiscible e irascible. Entonces dice, la prudencia es la que tiene que regir a la razón, la justicia a la voluntad, la fortaleza al apetito irascible, ser fuerte para rechazar, ¿no?, el mal, y la templanza regula el apetito concupiscible. Bueno, así está más o menos explicado por Santo Tomás. Cada autor ha dado su explicación, ¿no? Como os podéis imaginar, aquí el Catecismo de la Iglesia Católica no se mete detallando tanto como he hecho yo ahora, pues es un autor como la explica, el otro como la explica. Podríamos decir que esto de las 4 virtudes cardinales forma parte de la tradición de la Iglesia, que ha habido autores que lo han explicado de forma distinta, tiene base bíblica, porque se ha tomado ahí de Sabiduría 8:7, y aunque los autores echen manos de explicaciones distintas, sí que hay algo común a todos, ¿no? Algo común a todos, que es entender que son 4 virtudes que parece que son un poco como que son vertebrales, que están vertebrando el resto de las virtudes, y en el fondo están equilibrando nuestra vida moral. Por eso el catecismo se va a ir centrando una por una, y va a explicar la prudencia, y va a explicar la justicia, la fortaleza y la templanza punto por punto, ¿no? Y eso pues pasaremos a hacerlo a continuación. Tenemos ahora un breve momento de reflexión. Pues pasamos al punto 1806 del catecismo, que es el que trata específicamente de la prudencia.
dedicamos este tiempo a esta virtud. Comienza diciendo, no voy a leer el punto entero, sino voy a ir leyendo frase por frase y comentándolo, que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. O sea, fijaros que el catecismo define la prudencia como la razón práctica. Si queréis, distinguiendo un poco de la razón teórica. Porque puede haber personas pues que sean muy intelectuales, que sean muy sabias, que tengan un montón de conocimientos pues intelectuales de muchos tipos, ¿no? Que tengan la teoría muy clara, pero luego en la práctica no saben regirse, digamos, en la práctica, en el conocimiento práctico de por dónde guiarme yo ahora o después. Sí, de libros andarán muy bien, pero luego pues les falta la prudencia. Les falta la prudencia, que es la razón práctica. Entonces, me parece que es una definición muy de esas gráficas, esto de razón práctica. Y dice, razón práctica para dos cosas. Discernir el bien en la circunstancia concreta. Y segundo, elegir los medios para ese bien. Elegir el bien en la circunstancia concreta. Como he dicho ya antes, pues la prudencia es la razón práctica, y a veces uno pues podía ser muy teórico, y decir, sí, pues fíjate, pues Santo Tomás dijo esto, y Aristóteles lo otro, y esto tal, y sí, pero, ¿y tú, en tu caso concreto, tú qué vas a hacer? Y ahí se queda en blanco. Pues es que le falta la prudencia. Es decir, le falta la razón práctica. Porque conocerá muchas cosas, pero claro, en el fondo es importantísimo que esa sabiduría que esa persona tiene luego se concrete en la capacidad de discernir, pues en esta circunstancia para mí en este momento, cuál es el camino recto y qué medio tengo que elegir yo para abrazar el bien en mi vida. La razón práctica se le llama, ¿no? Es una definición hermosísima. La prudencia pues tiene que señalar los medios más convenientes para llegar a ese fin, qué es lo que tiene que hacerse u omitirse en orden al fin último sobrenatural. También lógicamente la fe le ilumina, ¿no?, a esa virtud de la prudencia, pero tiene que saber qué debo de hacer, qué debo de omitir. Esta es, digamos, una guía práctica para conducirse en la vida. Algo, por ejemplo, ¿qué es lo que la prudencia sana? Pues esa especie de esquizofrenia que a veces suele haber en nuestra vida entre el pensar y el hacer. Pues claro, existe a veces un poco lo que decía yo antes, ¿no?, de la teoría y la práctica. Una esquizofrenia entre el pensar y el hacer. No, la prudencia es, venga, de la teoría a la práctica. Y ahora vamos a unir pensar y hacer, ¿no? Porque es un problema que una persona se sienta muy segura en sus pensamientos, en sus razonamientos, en sus teorías, pero que llegado al momento de la práctica ahí está perdido. No, pensar y hacer, el hacer tiene que seguir al pensar. Después de una regla práctica, que esa regla práctica, como decimos, es la prudencia, ¿no? Nos salva después de muchos errores, ¿no? Acordaros como el Señor dice en Mateo 10:16, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pide tener una capacidad práctica de actuar con prudencia. Toda imagen hay que cogerla pues para lo que sirve, porque la imagen esa de que hay que ser prudentes como serpientes, alguno la podría interpretar, luego hablaremos de esto, luego lo comentamos, pero alguno podría interpretar que ser prudentes como serpiente es una invitación a no ser claro, a ir por la espalda, a que no sabe, porque parece que la serpiente es sinuosa, ¿no? Pues no, lógicamente la imagen sirve para lo que sirve, y uno no puede luego distorsionar la imagen utilizada, pues en este caso en el Evangelio, para deformar el contenido de lo que el Señor quería decir, ¿no? Bueno, pues, pero sí es cierto que el Señor dijo, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. O por ejemplo en Filipenses 1,
versículos del 9 al 10, dice: esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor. O sea, San Pablo pide que crezcan en caridad, pero para que sean prácticos discerniendo lo mejor y ten discreción. Discreción se refiere, pues, de discernimiento, ¿no? Para elegir lo mejor en este caso concreto. Como dice el refrán ese de que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Claro, porque como a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, hay que tener prudencia para saber en este caso concreto qué tengo que elegir. El que es imprudente diría, no, yo lo mejor, sí, lo mejor que es imposible, y te quedas sin lo bueno. Bueno, pues aquí, por lo tanto, que es que, como San Pablo insiste en que él reza por estas personas para que crezcan en caridad, sabiendo discernir lo mejor, lo bueno, lo mejor en cada caso concreto. No en teoría, sino en cada caso concreto. Continúa este punto del catecismo, dice: el hombre cauto medita sus pasos. Proverbios 14:15, ¿no? Otro texto bíblico que ha sido aducido, ha sido citado, pues para explicar un poco para fundamentar bíblicamente la virtud de la prudencia. El hombre cauto medita sus pasos. Lo contrario de que aquel dice, primero tira la piedra y luego piensa a ver si le tenía que haber tirado, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Ocurre, primero dispara y luego da el alto. Pero hombre, si ya has disparado, ahora ya para qué le das el alto, ¿no? Aquí dice, el hombre cauto medita sus pasos. Otro texto, 1 de Pedro 4:7. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. O sea, es decir, ten vida interior, porque el prudente necesita tener vida interior. Necesita preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí en este caso concreto? Ilumíname con tu espíritu para que sepa elegir el camino recto, ese que tú tienes pensado para mí. O sea, claro que la prudencia tiene que estar asistida de la oración. Elegir lo que Dios quiere en la circunstancia concreta supone pedir luz al Espíritu Santo para saber qué pasos concretos debe uno de dar en la vida. Bueno, pues esos son los otros textos bíblicos que vienen a iluminar, continúa aquí el catecismo, la prudencia es la regla recta de la acción. Escribe Santo Tomás siguiendo a Aristóteles, regla recta de la acción. Bueno, da un paso más, ¿no? Y dice, no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante porque es fácil, a veces, pues, deformar, hacer una visión deforme de la virtud de la prudencia, como si la persona tímida o temorosa es que es muy prudente, es que claro, este chico es muy prudente. No, muy prudente no, lo que es que ese es un cobarde, lo que ese es un tímido. No le llamemos a eso prudencia, que eso es otra cosa. O sea, no, ser inseguro no es ser prudente. No, es que por prudencia no voy a hacer nada. No, eso es otra cosa. Eso es ser un cobarde, eso es ser un inseguro, eso no es prudencia. Entonces no deformemos la imagen de la prudencia, porque es que los santos, que han sido prudentes, por supuesto, han sido muy atrevidos, ¿eh? Los santos han tenido una audacia que a veces uno dice, Dios mío, pero ¿cómo se ha atrevido a hacer tal cosa? Por ejemplo, San Francisco Javier, cuando allí él se ponía a predicar delante de aquellos señores feudales en Asia que tenían costumbre de echar las pirañas a cualquiera que osase pues faltarles mínimamente o mirarles por encima del hombro, San Francisco Javier se ponía a hablarles de Dios verdadero, a reprocharles cómo estaban adorando a falsos dioses, a decirles cómo estaban cayendo en todo tipo de aberraciones morales, que estáis, les decía él, ¿no?, que estáis cayendo más bajo que los propios animales, y todo eso se lo decía, claro, y los que le rodeaban estaban muertitos de miedo,
especialmente aquel que le hacía de traductor, que tenía que traducir las palabras de Francisco Javier a aquel idioma, y tenía miedo de tener que traducirlas porque le parecía que a Francisco Javier que le iban a cortar el cuello de un momento a otro, ¿no? A él y también al traductor por haber traducido tal cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Francisco Javier era imprudente? No era imprudente. No era imprudente, era prudente. Lo que ocurre es que la prudencia, nosotros a veces la hemos identificado erróneamente pues con la inseguridad, con la timidez, con la cobardía, y que es que eso no es prudencia. Qué curioso que hasta los pecados y las tentaciones pretenden disimularse y coger el disfraz de virtud. Claro, digo que el temeroso, el cobarde, pretende disfrazarse como prudente. No, prudente no, cobarde, que es distinto. Bueno, por lo tanto, no confundamos, no dice aquí el catecismo, ni con la timidez o el temor. Segundo, ni con la doblez o la disimulación. Porque es que, claro, por prudencia le tengo que mentir. Por prudencia tengo que ir por detrás, ¿no? Diciendo aquí una cosa y en el otro sitio la contraria, ¿no? Siendo un zorrete, como se dice así popularmente, ¿no? Oye, que eso no es prudencia. Eso no es prudencia. Estás recurriendo pues a ese nombre para justificar una actitud que es incorrecta, que no es virtuosa. Por eso decía yo antes que esa imagen del Señor, sed cautos sed prudentes como serpientes, a veces pues uno puede coger esa imagen y pensar, ¿no? Pues como unas serpientes de las que va por detrás y te muerde, ¿no? Te muerde cuando estás despistado. Como si ser prudente fuese eso. Hombre, no extralimitemos la imagen utilizada por Jesús. Ser prudente no es ser un falso, o alguien que te mete la puñalada por la espalda, ¿no? Eso es una deformación. No supone pues doblez ni disimulación, o sea, porque además el Señor dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y no se puede ser prudente si al mismo tiempo no se es sencillo como paloma. No cabe aquí, como decía yo al principio, decir, no, yo me he especializado en esto, pero no, lo de la sencillez, no. Es que para que tu actitud sea prudente, tiene que ser sencilla al mismo tiempo. No ser un zorrete que uno no sabe si sube o si baja, si entra, si sale, por dónde va. Cuando me dice una cosa no sé exactamente qué es lo que pretende con esto, y eso no es prudencia, eso es falta de transparencia, eso es doblez, tener complicación mental, ¿no? O de voluntad. El Señor pide que la prudencia vaya, para que sea auténtica, tiene que ir acompañada de la sencillez. Por eso he dicho hoy antes que es importante entender que las virtudes, para que sean verdaderas virtudes, tienen que crecer conjuntamente. No puede ser que una virtud esté contrapuesta, por ejemplo, la de la prudencia, contrapuesta a la sencillez. Si está contrapuesta es que no es virtud. Si yo por ser muy, muy, muy prudente no soy sencillo, es que es mentira que soy prudente, es otra cosa. Esto es como la prueba del algodón, ¿eh? Es la prueba del algodón ver si las virtudes crecen conjuntamente. Pues es así, ¿no? Es así. Si yo por ser muy prudente soy un cobarde, es que no soy prudente. Es otra cosa la cosa, ¿no? Bien, tenemos un momento de la prudencia. Habíamos dejado a medias la lectura y el comentario de este punto. Dice aquí, es llamada esta virtud auriga virtutum. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Una auriga, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Pues que esa especie de carromato romano, del cual tiran los caballos, ¿no? Dice, conduce las otras virtudes. Así como también cuando en su tiempo, cuando hablamos de las pasiones, utilizamos esta imagen de este carro, que las pasiones son como los caballos que tiran del carromato y la voluntad quiere ir conduciéndoles bien. Aquí se utiliza esa misma imagen, pero para hablar de que las demás virtudes son como los caballos y la prudencia es la que tiene que conducir las demás virtudes, porque la prudencia a todas las virtudes les da regla y medida. Regla y medida. Por ejemplo, ¿no? Pues cualquier virtud que nosotros
que nosotros, por ejemplo, la sinceridad, una virtud muy importante, pero tendrá que tener también una regla y medida. No voy a decir yo una cosa a cualquier persona, en cualquier momento, que vamos, mostrando una intimidad que igual no es prudente mostrarla en cualquier lugar. Hombre, la sinceridad tendrá que tener una regla y medida. Hay que ser transparente, pero con una regla y una medida. O sea, la prudencia le da regla y medida a todas las virtudes. Pero todas, incluso hasta la misma caridad. Un padre de familia, bien, pues él debe de ayudar a los pobres, etcétera, pero tendrá que hacerlo con una regla y una medida. No va a ayudar a los pobres con una regla y una medida de manera que vuelve a casa y sus hijos no pueden comer. Y todo su sueldo, el mismo día que se lo han entregado, lo ha distribuido con los pobres, llega a casa y sus hijos le miran diciendo: papá, ¿y ahora qué nos llevamos a la boca? Pues hombre, como os podéis imaginar, eso no es virtuoso. O sea, la prudencia da regla y medida al resto de las virtudes. Por eso le llaman auriga virtutum. Y esto no es, esto no quita nada de que la virtud sea heroica, porque es verdad que tenemos que vivir las virtudes en grado heroico, pero no es lo mismo grado heroico que imprudente, no señor. Grado heroico es en mi circunstancia concreta, en mi estado de vida concreto, ¿no? Vivirlas con esa intensidad en la circunstancia concreta en la que la vivo yo. Heroico no es imprudente, Y aquí también pues otro aspecto importante y concreto. Bueno, seguimos adelante. Es la prudencia, dice el catecismo, quien guía directamente el juicio de conciencia. Claro, el juicio de conciencia, en la conciencia alguien está discerniendo. En su momento hemos hablado recientemente, además, ¿no?, de la conciencia. Bueno, pues este guiar, porque la conciencia es una especie de aplicación a mi caso práctico. Luego, prudencia y conciencia son dos cosas, y elecciones de conciencia que están llamadas a estar siempre unidas, ¿no? La elección de conciencia que hace alguien tiene que estar totalmente ligada y desposada con esta virtud de la prudencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio de conciencia. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que podemos hacer y el mal que podemos evitar. En resumen, pues que tenemos claro que el imprudente está continuamente errando en su camino. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque ni se conoce a sí mismo y no aprecia con verdad sus posibilidades. O sea, un prudente tiene que ser alguien que dice: bueno, yo me conozco a mí mismo. Eso que dice el Evangelio, ¿no? Cuando te pongas a construir una torre, primeramente, párate, mira tus fuerzas, es decir, el prudente tiene que conocerse a sí mismo, valorar sus posibilidades. También ocurre que el imprudente se suele ofuscar a la hora de valorar la realidad concreta, la distorsiona o la confunde con sus sueños y manías. O sea, un imprudente es aquel que no valora la realidad que le rodea, que casi son más que ver la realidad tal y como es. Él tiene una especie de sueños o de manías o lo que fuere que están distorsionando el conocimiento de la realidad, ¿no? Es como, imaginaros, ¿no?, aquel general que dirige las tropas y entonces antes de entrar en combate, pues en vez de ver qué enemigo real tengo yo delante y si puedo yo con estas fuerzas atentarme en eso, él como está en sus ensoñaciones y está embebido en una especie de... está ebrio de afán de triunfos, pues no valora el peligro y le mete a sus soldados en la boca del lobo, ¿no? Porque no tiene capacidad de un conocimiento pues real del terreno que pisa, porque lo distorsiona con sus sueños y con sus veleidades, ¿no? El imprudente es precipitado y atrevido, o perezoso y tímido, actúa con prisa o con excesiva lentitud, porque ojo, tan imprudente es el que actúa demasiado deprisa como el que actúa demasiado despacio.
O sea, la imprudencia es tanto una cosa como la otra. Nosotros muchas veces le atribuimos más la palabra imprudencia al actuar demasiado deprisa. Pero qué imprudente ha sido, ¿sí? Ojo, también puede ser imprudente el que actúa demasiado despacio, ¿eh? Y esto muchas veces se nos cuela. No, es que como es muy prudente, prefiere no actuar. Bueno, perdón, también puede ser imprudente por no actuar. O por dilatar, y que mientras tanto el problema siga adelante y va desgastando la cosa y va haciendo más mella. Bueno, pues esta es una consideración práctica, ¿no? El imprudente es obstinado en sus juicios, obstinado. Es decir, puede ocurrir que un imprudente tenga esta característica, pues que es muy cabezón y entonces tiene que ser lo suyo, y no tiene la humildad que hay que tener pues para que alguien le haga ver que está equivocado, que sea receptivo hacia las cosas que vea y que tenga capacidad de rectificación, y a la medida que alguien le ilumine, ¿no?, y le muestre que está equivocado. O sea, el imprudente puede tener esa característica de obstinación en sus juicios, o también ser un ingenuo o un crédulo. Lo contrario a ser un cabezón, ¿no? O sea, que cualquier cosa que le digan está cambiando de visión. Si fulanito le dice A, si fulanito le dice B. Y entonces es como una veleta que depende a qué hora del día le cojas, está opinando una cosa distinta. Hombre, es un imprudente también. Uno puede ser imprudente por obstinado, pero también puede ser un imprudente pues por crédulo, por ingenuo. Bueno, pues este es, por lo tanto, la explicación que hace aquí el Catecismo sobre la prudencia. Lo que tenemos que valorar es que el hombre prudente capta con sagacidad, ¿no?, las realidades concretas, tiene humildad para saber consultar las cosas que ignora. Una persona prudente es alguien que tiene capacidad de consulta y sabe a dónde consultar, y no consulta a un cualquiera, ¿no? Porque hay que ser también humilde, para saber consultar. Uno no tiene por qué saberlo todo en esta vida, es que sería absurdo, ¿no? Y además el prudente aprende con la experiencia, actúa con oportunidad, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta circunstancias, ¿no? De modo que su vida pues va adelante pues en una línea y a un ritmo sereno, pero avanzando, más rápidamente o menos rápidamente según las circunstancias se lo permitan, no se lo indiquen, pero va avanzando. Los antiguos maestros del monacato apreciaban mucho, ¿no?, muchísimo esta virtud. Ellos la llamaban diácrisis. Eso es una palabra que nos puede enseñar a nosotros muy rara, pero en el monacato, cuando uno lee así pues escritos de los monjes de los primeros siglos, se habla de la diácrisis, que era una virtud semejante a la prudencia, que permite guiarte a ti mismo y aconsejar especialmente a los demás. O sea, el prudente tiene que tener capacidad de conducirse y también de conducir a los demás, de ser punto de referencia, de iluminarles. Estos monjes, ¿no?, en los primeros siglos, para que entendamos, ¿no?, y yo con esto quiero resumir lo que hemos hablado hoy, no se trata únicamente de ser un erudito, sino que también hay que ser discreto. O sea, discreto me refiero de saber discernir en cada caso concreto esto o lo otro, lo que hemos dicho al comienzo, que la virtud de la prudencia es una virtud de la razón práctica, que no me vale con que alguien sea muy sabio, que se sepa teorías de todos los autores, si luego él no es capaz de tener un juicio práctico concreto, y yo en esta circunstancia por dónde tengo que tirar, por dónde tengo que ir, qué es lo más prudente en este caso o en el otro. No vale con ser un erudito, también hay que ser discreto, es decir, tener la concreción concreta de que esa erudición pues de qué manera se concreta y se determina en este caso concreto o en el otro. Es por eso, ¿no? Y concluyo con lo que decía el Catecismo en este punto 1806, que es una razón práctica la prudencia, es una razón práctica. Y por supuesto que todo esto que estamos aquí especialmente pues insistiendo como virtud moral de cómo uno hay que esforzarse, de qué manera tiene que tener cuidado de sus tendencias, etcétera, todo esto también se hace a la luz del Espíritu Santo. Y
Espíritu Santo nos tiene que ir puliendo y tenemos que pedir mucha luz. Y las virtudes al mismo tiempo también avanzan, pero mezcladas con los dones del Espíritu Santo, ya hablaremos de esto. O sea que las virtudes son asistidas, ¿no?, por las luces del Espíritu Santo que nos van dando, ¿no? Por ejemplo, a veces Dios da el don de consejo, y es un don del Espíritu Santo que a uno de repente, que le cuesta el ser prudente y discernir, pues claro, cuando Dios da ese don, avanza muchísimo más, claro, porque entonces está siendo iluminado y conducido por el Espíritu de una manera no al modo humano, sino al modo divino. O sea que, aunque hay que luchar humanamente para fortalecer las virtudes, hay que pedir también luz al Espíritu Santo, ¿no?, para que Él las consolide, ¿no?, con sus dones. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.